gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida esta mañana en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga María Herrera para hablar sobre el don de la intimidad emocional. Bienvenida. ¿Cómo estás, María? Buenos días Nancy, buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar de la importancia de esta intimidad emocional. ¿Qué es? ¿Cómo la defines, María, para empezar? Ok, la intimidad emocional es un proceso al que se llega. Primero hablemos de la intimidad emocional que tiene que ver con uno mismo. Okay. Es cuando uno dices, no, yo me conozco y sé lo que quiero y sé tal cosa de mí, ¿no? Cuando de repente lo que en realidad sucede es que no sabes quién eres, no escuchas, no tienes esa intimidad contigo misma, contigo mismo para saber qué sientes, qué te duele, por qué te duele, en qué momento te afecta tal o cual cosa o qué te alegra. La intimidad emocional es un proceso de llegar a sí escucharte, conocerte a ti misma y saber para dónde quieres jalar, ¿no? Okay. ¿Por qué toqué este tema hoy? Porque la intimidad emocional se vuelve cada vez más urgente, porque cada vez estamos más desconectados con todo lo que vemos alrededor, con todo lo que lo exterior nos va jalando, como las redes sociales y las redes sociales, ¿no? Entonces, reconectar con uno mismo, para empezar, no nos enseñaron desde pequeñas y pequeños a conectar. Ya en otro momento hablaremos la diferencia en la supuesta conexión para hombres y mujeres, que sí hay una conexión muy diferente, se contacta de manera diferente. Pero bueno, el caso es que ni unas ni otros tenemos una verdadera conexión emocional. ¿Por qué? Porque no sabemos identificar qué hay ahí adentro, qué sentimos. Muchas veces le achacamos ese sentimiento, la mayor parte de las veces, las emociones que sentimos, se las achacamos a alguien de afuera, ¿no? Podemos decir, mira qué enojada está fulanita, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad quien estás bien enojada eres tú por alguna situación y a esa persona con la que te espejeas, que también está enojada, pues esa emoción se la depositas a esa otra persona. Claro. ¿Para qué nos sirve la intimidad emocional, ¿no? Y hablo de primero con nosotros mismos porque pues no hay manera de que sea de otra forma, ¿no? Claro. Tienes que aprender a contactar y a poder manifestar y expresarte a ti misma cuáles son tus emociones, de qué te das cuenta que te gatilla algún tipo de emoción negativa, algún tipo de emoción que te da malestar, ¿no? Y en la medida en que tú aprendas a escucharte, ¿no? Porque luego estamos enchufadas con los audífonos, creemos que estamos en una especie de introspección, pero no, en realidad estamos con los audífonos. No escuchamos cómo late nuestro corazón, qué nos duele del cuerpo, qué pensamos, qué se nos ocurre en ese momento. Nuestra respiración. Nuestra respiración, no sabemos ni cómo respiramos y cuando le dices a alguien respira, de verdad nos quedamos paralizados porque no sabemos ni cómo respiramos, ¿no? Bueno, esta intimidad tiene que ver con conectar. Conecto conmigo, conecto con mis emociones, me doy cuenta de qué me altera, por ejemplo, de si algo me genera envidia, de si algo me genera celos, de si algo me genera mucha alegría, ¿no? Que no sea obviamente comprar cosas, ver redes sociales y todo lo que sabemos que en realidad nos está desconectando de la vida y de nosotros mismos. Cuando sumamos esa intimidad emocional, puedes sumarla con alguien más, que puede ser una amiga, un amigo, algún familiar, algún primo, alguna prima, tu madre, tu padre. Claro. Porque ahí es donde cuando no se trata solamente de la retahíla de anécdotas de malestar que le cuentas a una amiga, sino realmente llegar a ese punto de decir esas cosas que no le dirías a nadie, que no le dirías a nadie, incluso ni te las dirías a ti cuando no has construido una intimidad, ¿no? Contigo misma. Pero cuando se lo logras decir a alguien más, cuando logras compartir esos sentimientos que incluso si los dijeras a cualquier persona serías quizá o temes ser juzgada, eso es cuando vas construyendo una conexión con esa persona
que le puedes decir, mira, la verdad, yo sé que lo que me pasó con esta persona es que tenía envidia, ¿no? Porque esas cosas no las dices, esas Pero cosas... ahí están, María, es lo Ahí más, están, es el problema ¿no? más grande, que tenemos que normalizar que la envidia la podemos sentir todos y no es mala. No. Simplemente hay que saber identificarla para evitarla, y darte ¿no? cuenta Ajá. y hacerte cargo, porque Exacto. darte cuenta no es suficiente. Tú te puedes dar cuenta que eres orgullosa o orgulloso y que no hay manera que te quiten de te quites de ese lugar, pero ¿qué haces si te das cuenta que eres orgullosa? Bueno, pues haces lo propio, trabajas en ello, ¿no? Entonces, cuando venimos a este asunto de identificar las emociones que nos han dicho que se deben de, aquí no existe, tú no eres envidiosa, tú O no te eres... hacen sentir culpable. O te hace sentir porque la estás culpable, sintiendo. porque la estás sintiendo, ¿no? Entonces ¿qué haces? Tú la sientes, pero en realidad dices, qué envidioso es Humberto, ¿no? Claro. Pero en realidad quien está sintiendo esa, o Es quien, una. todas tenemos la potencialidad de nuestro ser de sentir cualquier cantidad de emociones que no son las emociones más populares que existen, como esto de ser amable, ser compasivo, ser buena onda. Esas sí tienen muy buena prensa, Sí. pero el ser envidioso, el ser celoso, el ser, entre comillas, conflictivo, pues no tiene mucha prensa. Entonces, volvemos al punto. En la medida en que aprendamos, porque tener intimidad emocional se aprende, porque no nos la enseñaron, a menos que te hayas desarrollado en una familia donde realmente tenían claro cómo mostrarse con sus emociones ante Que es bien sus hijos. difícil, María. Eso no existe. Claro. Por eso no estoy muy de acuerdo con esa frase que dice, es que viví en una familia disfuncional. Y yo digo, pues casi todos vivimos en una familia disfuncional. De alguna ¿no? manera u De otra. alguna manera. La excepción confirma la regla, ¿no? Claro. Entonces, esta parte la vamos a seguir la siguiente semana. Sí. Ahorita si quieres lo paramos, pero es conectar con nosotras mismas. Claro. Reconectar todo el tiempo que nos desconectemos. Hacer un alto y reconectar con nosotros mismos. María, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias. María Herrera Páramo y Maitri La Vida en Armonía en Facebook y en Instagram. Y el celular es 99 95 52 78 67. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Nos vemos la próxima semana. semana. Y nosotros nos vamos con Humberto, que tiene más información esta mañana. Adelante, Humberto.